Buenas tardes, amados hermanos, que Dios los bendiga una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor a través de este programa, esa sección Palabra Eficaz. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos mira, amigos, hermanos, familia. Y vamos a continuar con la segunda parte de este estudio tan hermoso. Pedro no es la roca fundamental de la iglesia. Pedro no es. Muchas veces ponemos la mirada en las personas y realmente la palabra de Dios nos insta a poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar y que sea el Señor hablándonos en esta hermosa tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor, a través, Señor, de esta palabra tuya que nos ilumina, nos enseña, Señor, nos hace crecer, nos da dirección. Gracias por todas aquellas personas que nos miran a través de este video, Señor. Tú sabes, Padre mío, que queremos predicar tu palabra, queremos enseñar y que las personas vengan al conocimiento tuyo, Señor, porque así, Padre, vendrán a obediencia y darán el fruto que tú esperas, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Es un tema escabroso, difícil y tal vez a muchas personas no pueden estar de acuerdo o no estarán de acuerdo, pero siempre tenemos que ver la palabra del Señor, qué es lo que Dios nos dice. Yo quiero darles un consejo, ¿verdad? Mis hermanos, amistades, que siempre cuando usted vaya a compartir un consejo, que sea lo más bíblico posible, porque la Biblia creemos que es la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, es verdad y tiene el respaldo de Dios. En cambio, cuando son ideas de las personas, muchas veces nos equivocamos. Así que yo siempre insto y les digo, ¿verdad? Como consejo, nunca se presten a un diálogo sin una base escritural. A veces a mí me han dicho, yo quiero platicar con usted, pastor, pero sin Biblia. Le digo, no, es que no podemos sacar a Dios. Tú tienes tus ideas y yo como humano voy a tener mis ideas. No vamos a llegar a nada y es como jugar un partido de fútbol sin árbitro. Es como ir a boxeo sin un referee. Tiene que haber algo, un parámetro que nos diga quién tiene la verdad. Porque cada quien va a sacar sus argumentos y es lo que ahorita estamos viendo en este sistema, de este mundo con tantas ideologías que cada quien quiere tener su verdad, pero la única verdad absoluta que nosotros los creyentes tenemos es a través de la palabra. Yo quiero decirles algo, amados hermanos, que no estamos atacando al apóstol Pedro bajo ninguna circunstancia, no estamos atacando su vida, nada en lo personal. Al contrario, tenemos que tomar el buen ejemplo de él como uno de los apóstoles del Señor, como un discípulo fiel. Recuerde que el Señor Jesucristo le da el privilegio de darle las llaves del reino, pero no nomás se las dio a él, se las dio también a todos los discípulos. Jesús nos da la autoridad de ir y predicar el evangelio a toda criatura en Mateo capítulo 28. El apóstol Pedro tuvo un excelente liderazgo, pero Pedro no es, porque la enseñanza católica romana enseña que Pedro fue el primer papa y de ahí hubo un segundo y de ahí viene la sucesión apostólica, cuando realmente no hay evidencias, no hay indicios, sino más bien una invención de nombres a tratar de conectar hasta Pedro, ¿verdad? Porque ellos demandan la autoridad y ellos piensan que aún el sacerdote puede perdonar pecados, ellos te pueden excomulgar y han hecho una doctrina que realmente no tiene un fundamento bíblico, y a través de la palabra del Señor nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Nuestras vendas van a ser quitadas porque la misma palabra nos está diciendo esta verdad. Pedro no es la roca fundamental, y quiero seguir con esta segunda parte, hermanos. Quiero que sepa que Pedro no fue también la única piedra, ¿verdad? Dice, es que Pedro, se le dijo a Pedro, sobre ti, Pedro, y ella fue la única piedra. No es cierto. Por mismo apóstol Pedro tenemos el testimonio de que todos los creyentes somos piedras vivas también en el Señor. Pedro no fue la única piedra. Y esto quiero que lo veamos en el primer libro precisamente del apóstol Pedro. La primera epístola de Pedro en el capítulo 2, versículo 4 al 5. Vea lo que dice.
acercándoos a Él, o sea, ¿a quién Él? A Jesús. Pedro dice acercándonos a Jesús. Pedro no se reconoce a sí mismo, dice a Jesús. Dice piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién fue desechado? Pedro o Jesús. Jesús fue esa piedra principal que los edificadores desecharon. En ningún momento se menciona a Pedro. Y otra vez estos videos, les repito, no estoy atacando el ministerio de Pedro. Simplemente tenemos que tener cuál es el fundamento, ¿sí? Pedro no fue el fundamento. Pedro no es el intercesor. Pedro no es el sucesor de Jesucristo. Pedro no es el representante de Jesús aquí en la tierra. El representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, y esto lo vamos a ir viendo más adelante a través de la palabra del Señor, que es lo que nos está diciendo. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, vosotros también, la palabra vosotros, Reina Valera usa esas expresiones, vosotros, un término antiguo, elegante, que es ustedes. Ustedes también como piedras vivas, piedras vivas, somos piedras vivas los que creemos en Cristo. Sed edificados como casa espiritual, claro, pero Cristo es el fundamento. Usted cuando va a cimentar una casa no la va a cimentar sobre la arena. Hay un pasaje en la Biblia, en los evangelios, donde precisamente Jesús está contando, está narrando esta enseñanza, ¿verdad? Que dos hombres edificaron casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Pero sabemos que Cristo es la roca, y dice que vino el viento, la tormenta, vino el fuerte viento, la lluvia, la tempestad, ¿verdad? Y azotó contra aquella que estaba sobre la arena, y dice que hubo grande ruina, ¿verdad? Pero también vino la misma tempestad sobre esa casa que estaba edificada sobre la roca. Pero dice que esa casa resistió porque tenía una edificación sólida. Cristo es esa edificación en la vida de cada creyente. Cristo es nuestro fundamento, donde nosotros estamos edificando nuestras vidas con los valores, con los principios morales, con la guianza del Espíritu Santo, con la enseñanza de su palabra, con tantas cosas que nosotros tenemos que seguir creciendo para dar el fruto que el Señor espera. Así que quiero que entienda, dice el versículo 5, ustedes también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ya no son los sacrificios de la ley, que tenías que matar un cordero. Esos sacrificios ya Cristo los cumplió, eso está abolido en ese sentido. Pero los sacrificios espirituales, ¿verdad? Después encontramos que fruto de labios que bendigan su nombre, sacrificios de alabanza. Muchas veces nuestra carne no quiere alabar al Señor, no queremos ir a la iglesia a cantarle. Dios pide la adoración, nuestro Señor Jesucristo demanda, dice que fuimos creados para alabanza de su gloria en Efesios, y muchas veces tú no quieres abrir tus labios, confesar, cantar, adorar, alabar a nuestro Señor, que es digno de toda gloria. Entonces yo, a través de estas enseñanzas, yo te animo a que veas lo que dice la palabra, para que seamos instrumentos de adoración y que el Señor sea recibiendo toda la gloria. Dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vea que Jesucristo es nuestro intercesor. Jesucristo es el medio del cual nosotros llegamos a Dios. No es ningún hombre, no es Pedro, como enseña que fuera de la iglesia católica ya no hay salvación. La iglesia no salva. La iglesia, amado hermano creyente, la iglesia no salva. El que salva se llama Jesucristo. Claro que nos reunimos a la iglesia para leer su palabra, orar, aprender más, tener comunión, practicar los dones espirituales, porque nos ha dado dones. ¿Dónde los vas a practicar si no te reúnes en la iglesia, en tu casa? Cuando te ha dado el don de sanidad, cuando puedes sanar a otro, cuando tienes don de sabiduría, cuando puedes enseñar y corregir a otra persona. Dios nos ha dado y tenemos que practicarlo. Vinimos a la iglesia a adorar al Señor, a cantarle, a crecer, a aprender, porque ese es el plan de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nos insta a no dejar de congregarnos. Obviamente entendemos ahorita la situación gubernamental, las restricciones por esta pandemia, pero siempre hay que hacerlo con sabiduría, que esta pandemia no nos calle. Al contrario, seguir hablando, seguir predicando. Van a cerrar las iglesias por orden del estado de California, pero ¿sabes qué? Tenemos estos medios, y
y a través de estos medios tenemos que predicar, a través de estos medios tenemos que instar al pueblo de Dios a seguir poniendo la mirada en Jesucristo, sabiendo que los tiempos se acercan y muchas veces la iglesia no está preparada, la iglesia sigue en sus laureles durmiendo, y es aquí donde tenemos que levantarnos y tenemos que enseñar. Vea lo que dice aquí, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo y escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, si creemos en Jesucristo, hermanos, no vamos a ser avergonzados. Y aquí hay un pasaje paralelo que me gusta, que está en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 28, dice el apóstol Juan: y ahora, hijitos, permaneced en él. Otra vez, ¿en quién él? ¿En Pedro? No, en Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Dice: permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Wow, cuando él venga no nos alejemos. Hermano, Cristo nos ha reconciliado con el Padre, nos dejó el ministerio de la reconciliación. Él es nuestro mediador, no hay otro mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No es un hombre, no es Pedro. Te repito, no estoy atacando, simplemente estamos poniendo el orden. Pedro tuvo un excelente ministerio, tuvo un excelente liderazgo, como cualquiera de nosotros, con sus errores, con emociones, ¿verdad? Pero el Señor se le dio el privilegio a Pedro. Y fíjese que hay pasajes que me gustan mucho, ¿verdad? Dice que en Mateo 17, cuando el Señor Jesucristo fue al monte y se transfiguró, vea que no se llevó a los 12, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, esos tres. Y esos tres en Gálatas, en el capítulo 2, encontramos que eran columnas. Eran consideradas esas columnas en cuanto a lo que era el evangelio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se da la diestra con ellos, reconociendo el ministerio. Fíjense que hay como Dios da en los ministerios a través del Espíritu Santo. Pedro hacia los de la circuncisión, que eran los judíos, y Pablo y Bernabé el ministerio hacia los gentiles, todos aquellos que no eran judíos de la nación de Israel, sino ya de otras nacionalidades. Y vemos que el evangelio se ha extendido a toda criatura, y es lo que nos toca a nosotros como ministros del Señor, compartir esta palabra. Quiero que veamos, amados hermanos, evidencias del Nuevo Testamento acerca de quién es la roca. Todas estas evidencias, hermanos, no apuntan a Pedro. Por eso es que queremos ver la Biblia. Tal vez uno de los errores muy grandes de las personas, y también peor de los que son creyentes, es el no leer la palabra, el no tener el conocimiento. Ese es el problema, que muchos van a ser engañados. No estamos nosotros dirigiéndonos por emociones, no nos estamos dirigiendo por señales místicas, ¿verdad? Hay gente, cristianos, que buscan muchas señales. Me dio una palabra, ok, pero esa palabra va de acuerdo a la Biblia, porque puede ser el deseo del corazón de un hombre y pueden ser las mejores intenciones, pero no va a cumplir el efecto como si Dios te lo dice, porque Dios lo que dice lo cumple y Dios lo respalda. Quiero que veamos estas evidencias acerca de quién es la roca. Vea lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento. O sea, ¿qué es un fundamento? Es la base del cimiento, es la base donde se asienta algo que se va a construir, algo que se va a edificar. Cristo es ese fundamento, y aún los apóstoles se fundamentaron sobre Cristo. Cristo es esa base, no son los hombres, no fue Pedro, no fue ningún otro discípulo, sino el Señor Jesucristo. Estamos viendo evidencias acerca de este fundamento. ¿Quién es esta roca? El fundamento. Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí mismo lo está diciendo en 1 Corintios 3:11, el cual es Jesucristo, no dice Pedro. En Efesios capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo: edificados, otra vez, edifíquense, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra vez, el fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles predicaron al Señor, los profetas hablaron de parte de Dios, pero tenían un fundamento para dar esa enseñanza, esa base, esas palabras, esa prédica. Había una base, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es el mismo
mismo Jesucristo quien edifica su iglesia sobre sí y no sobre Pedro. Es Jesucristo esa base de la iglesia, pero lamentablemente el Vaticano, el sistema romano, en esa enseñanza, queriendo tener el control, el poder, se le atribuyó a un hombre para que el Papa tenga la autoridad y el poder, tomando títulos que no le corresponden, como el vicario de Cristo. No es el vicario de Cristo, el representante de Jesús es el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere no vendrá el Consolador. Él les va a guiar, Él les va a enseñar. Ahí encontramos que el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él va a convencer al mundo. No es un hombre, es el Espíritu Santo, el representante de Jesucristo aquí en esta tierra, y es lo que los creyentes, los que leemos la palabra del Señor, tenemos que entender, que no es un hombre. Y yo sé que siempre hemos hecho diferencia, ¿verdad?, en las religiones. No es que yo soy cristiano, no es que yo soy mormón, yo soy testigo, yo soy católico, y cada uno tiene su reburujo de enseñanzas, tiene sus propias doctrinas, acomodando y forzando la Biblia a decir algo que no dice. Pero yo quiero que tú entiendas, amado hermano, que la palabra del Señor tenemos que ensamblarla, tenemos que embonarla para tener un cuadro más completo. Y muchas veces eso es una, ¿cómo se dice?, una característica de las sectas: tomar un texto y sacarlo del contexto, tomar un texto de pretexto solo para pretender sostener una enseñanza que no es bíblica, sino algo a beneficio, a conveniencia de ellos. Eso es lo típico de las sectas. Una secta es aquella que no está basada en los principios de la Biblia, es algo que Dios no ha dicho. Y hoy que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de engaño, nosotros no debemos ser engañados, tenemos que venir a la palabra. Yo urjo al pueblo de Dios a que venga a la palabra, tomando el testimonio del mismo apóstol Pedro, diciendo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la cual alumbra como antorcha en un lugar oscuro. ¿Qué significa eso? ¿Qué es antorcha en un lugar oscuro? Que es la única luz que tenemos en este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Y cada vez las cosas, amado hermano, se van a poner más difíciles, pero es aquí donde vamos a ser probados, es aquí donde vamos también a ser purificados, es aquí el tiempo donde tú tienes que poner en práctica lo que has aprendido y tienes que vivirlo. Aquí es cierto, las iglesias están cerradas, pero ¿sabes qué? Tú debes de seguir la iglesia en tu casa. Tu primera iglesia es tu casa. Varón, esposo, sacerdote de ese hogar, ministre a sus hijos, a su esposa, tómenlos, oren, arrodíllense, humíllense al Señor. Dice que cuando uno se humilla al Señor, el Señor nos va a exaltar. No vengamos con esa tiranía, esa soberbia, ese orgullo, esa grandeza. Es que yo soy el pastor. Olvídate de eso. Aquí no estamos para engrandecernos nosotros ni quitarle la gloria al Señor. Vengamos en humildad al Señor. Es tiempo de humillarnos. Estamos viendo tanto caos, tantas calamidades, tantas cosas que han estado pasando alrededor del mundo. Estamos viendo tantas inundaciones en Centroamérica. Ahorita pasó en estos días a un tsunami en Grecia, un terremoto en Turquía, y tantas señales que se están dando, y la gente sigue en sus placeres, la gente sigue en el mundo, en la corriente del mundo, en sus ganancias, en sus negocios, en sus business, en hacer dinero, en tener más casas, más carros, en aumentar la cuenta de banco, tener 200 millones de dólares, y ahora voy a invertir, y ahora en esta aplicación, y ahora aquí, y metiéndose en tantas cosas del mundo. Pero nosotros los creyentes, dicen los que militamos en las cosas de Dios, no nos enredamos en las cosas del mundo. Necesitamos la sabiduría de Dios, y aquí Dios ha hablado a través de la palabra. Yo te insto, hermano, porque el tiempo se acerca. Es cierto, muchos predicadores están anunciando, pero ¿sabes qué? Viene la hora de la prueba que dice Apocalipsis 3:10. Viene esa hora de la prueba que está para el mundo, y ¿sabes qué? Yo te animo a que permanezcas fiel, a que no niegues al Señor. Jesucristo es el camino. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo.
Quiero que vea la cita de Pedro, aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo del 6 al 8. Pedro cita la escritura de Isaías capítulo 28, versículo 16. Pero en esta cita que él hace, ¿verdad? Pedro nunca dijo, yo soy la piedra del ángulo. En ningún momento Pedro está reconociendo que Jesucristo es la piedra del ángulo. Vea lo que dice del 6 en adelante. Ya había leído ese pasaje. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, el que creyere en él. Pedro no dice que creyere en mí. El que creyere en él no será avergonzado. ¿En quién él? En Jesucristo. Versículo 7. Para ustedes pues los que creen, dice, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otra vez, es la piedra principal, es la base, es Jesucristo. Dice versículo 8, y piedra de tropiezo. Wow, es una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, porque tropiezan en la palabra. Jesús nos dejó su palabra. Hermanos, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Cuando Jesús se fue, dijo que el Espíritu Santo, escuche, pónganme atención en esto, dijo que el Espíritu Santo nos recordaría sus palabras. Cuando tú no lees la Biblia, el Espíritu Santo no te puede recordar la palabra de Jesús porque tú no la tienes, no tienes la información. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Los que compartimos el Evangelio, he leído la palabra de Dios, tal vez en el momento no tengo, pero cuando me da la oportunidad de compartir o de hablar la Biblia, el Espíritu Santo me recuerda todos los textos que yo tengo que hablar. Por eso Jesús dijo que cuando nos tomaran, ¿verdad? Nos llevaran a concilios, que no nos preocupemos de lo que habremos de hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo dará palabra. Y es verdad, yo lo creo, y el Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor. Dice que aquí tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Desobedecemos por no aplicarla, no vivirla, es más, ni leerla. Porque si no la lees, ¿cómo vas a vivir algo que no lees? Haz de cuenta que la Biblia es un manual de instrucción. Aquí está la instrucción, pero tú no la lees. ¿Cómo vas a aplicar las instrucciones? ¿Cómo vas a seguir las reglas si ni conoces las reglas? Esas son las reglas del juego de la vida. Aquí están las reglas. Y el Señor nos dice, pero como tú no lees la Biblia, como tú no conoces las reglas del juego, vives, haces como te place, como te da la gana, como no es que yo sentí, es que yo pensé, es que yo creí, es que yo... Y te puedes tener muchas excusas, pero al final de cuentas vas a enfrentar un juicio. Al final de cuentas estás en condenación, porque todos los que no tienen a Jesucristo están bajo condenación, hermanos. Dice que los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Cristo ya nos vino a librar, dice en toda la Biblia, todos los pasajes, agarra tu concordancia, dice que Él nos vino a librar de la ira venidera y de la condenación. Fíjate, Él ya nos vino a librar. Los que estamos en Cristo ya no hay ninguna condenación. Todos aquellos que tropezaron es porque fueron desobedientes, dice, la cual también fueron destinados. Y aquí permítame hacer un paréntesis, ¿verdad? Yo sé que hay confusión cuando dicen destinados. Dios es un Dios malvado, Dios ya los destinó a ellos al infierno. No es cierto. Dice que fueron destinados, pero acuérdate que la destinación o la predestinación, antes del destino, está basado en el preconocimiento de Dios. O sea, Dios ya tenía el conocimiento anticipado. ¿Quién le iba a obedecer? ¿Quién le iba a rechazar? ¿Sí me entiendes? Ya Dios ya sabía. Y Dios, estos que se están perdiendo, ya tenían su destino. Por cuanto Dios ya lo sabía, están destinados a perdición. Dios es un Dios omnisciente. Dios ya conoce el futuro, amado hermano. En la palabra del Señor, tú te puedes dar cuenta en Apocalipsis, el final, el triunfo de Jesucristo sobre las naciones, el triunfo de Jesucristo sobre la bestia, sobre el anticristo. Podemos ver la condenación final. La historia está escrita. Dios ya lo escribió, y esto va a suceder porque Dios es omnisciente. Él ya lo sabía. Dios ya tenía el conocimiento. Pero también te quiero decir algo. El que Dios sepa quién se va a salvar o quién se va a perder también no es ninguna excusa para decir, pues no voy a evangelizar, al fin que Dios ya lo sabe. A veces somos muy comodinos, no a predicar. No, Dios nos manda a predicar porque a través de esa prédica Dios sabe
que alguien te va a escuchar, un corazón se va a abrir, un pensamiento va a entender, porque la fe es por el oír la palabra, alguien. Entonces nosotros tenemos que cumplir el mandamiento del Señor. Nosotros no lo sabemos, nosotros no somos omniscientes, pero nosotros tenemos que venir a obediencia, y Dios está usando la prédica, Dios está usando. Fíjate que una de las cosas muy importantes cuando tú lees el libro de Jonás, tú te das cuenta que Dios manda a Jonás, y Jonás fue rebelde, ¿verdad? Desobediente. Él se va a un barco y bueno, tú ya conoces la historia, lo que le pasa, se lo traga un pez. Al final de cuentas, él va, ¿verdad?, a Nínive. Y sabemos que después Nínive fue destruida, ¿verdad? Pero en el momento se le da la palabra. Pero aquí lo interesante es que la nación de Nínive, el pueblo de Nínive, dice que a la predicación de Jonás se arrepintieron. Jonás no usó ninguna señal, no hizo ningún milagro, no hizo ninguna maravilla, ningún prodigio, como ahora muchas veces los creyentes buscan en las iglesias. Oh, queremos ver señales. Estamos como el judaísmo, ¿verdad? Como los judíos que se le acercaron a Jesucristo y le dijeron: Señor, maestro, queremos ver de ti señal. Y fíjate cómo los llama Jesucristo. Dice: esta generación mala y perversa. Los llama malos, generación mala y perversa. Demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y cuando tú te vas a Jonás, te das cuenta que Jonás no hizo ninguna señal. Y más adelante en los evangelios dice: porque a la predicación de Jonás se convirtieron, se arrepintieron. Y en ese momento Dios perdona la maldad de ellos y no destruyó la ciudad de Nínive. Ya después vemos ahí a Jonás haciendo berrinches, ¿verdad? Enojado. Yo sabía que no nos iba, por eso no quería ir. Y así nos pasa muchas veces. No queremos hacer la obra, predicar. Oh, es que Dios ya lo sabe, ya está destinado. No. Él lo sabe para su conocimiento, pero tú y yo somos instrumentos de Dios en sus manos. Así que vamos a continuar. Fíjate, hermano, que en Hechos, en el capítulo 4, vamos a ir al libro de los Hechos. En el capítulo 4, Hechos nos narra esta historia tan hermosa. En el capítulo 4, del 11 y 12, observa el testimonio del apóstol Pedro, ¿sí? Dice: este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. No dice Pedro, que este Pedro es la piedra reprobada. Pedro no es la piedra, es Jesús la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjate qué interesante, en ningún otro hay salvación. Fíjate que esto incluye la misma iglesia. La iglesia no salva. El sistema católico romano enseña que fuera de la iglesia no hay salvación, y eso es una mentira. La Biblia no dice eso. Fuera de Jesús, ahí no hay salvación, pero mientras estemos en Cristo, tenemos la salvación, hermanos. Así que hay que cuidar esta relación, hay que venir a obediencia. La vida cristiana es una vida de práctica. Tenemos que practicar lo que el Señor nos dijo. Tenemos que vivir en temor. Una de esas cosas es bien importante, el temor. La gente necesita temor de Dios. Cuando hay temor en tu vida, tú te detienes de hacer lo malo. Cuando hay temor de Dios en tu vida, tú te apartas de toda maldad, de toda iniquidad, porque la Biblia dice que nos apartemos. Aunque tengas el conocimiento de Dios, apártese, dice, de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y si tú invocas el nombre de Cristo Jesús, apártate de pecado, apártate de iniquidad, lleva una vida en santidad que glorifique a Dios, da frutos dignos para el Señor, vive en justicia, vive en rectitud. Seamos así como Job, ¿verdad? Un hombre temeroso, justo, un hombre que tiene cualidades que a Dios agrada y que Dios respaldó. Un hombre íntegro. Nos falta esa integridad. Hay tantas cosas, hermanos, en la vida cristiana. No es, por eso yo siempre he dicho que la Biblia, la vida cristiana, no se trata solo de confesiones. Yo veo muchos cristianos que viven en pecado, viven en temor, viven lejos de esa relación con Dios, pero están como los fariseos, ¿verdad? O los discípulos de aquel entonces. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Realmente no está Jesús en su corazón. Tienen el conocimiento aquí, ¿verdad? Una vez yo tuve un sueño y miraba que estaba en una iglesia, estábamos adorando al Señor, y yo miraba muchas sombras
y con ojos brillosos nada más. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es eso? Yo no entiendo qué es eso. Yo pensaba que al principio eran demonios. Después, al día siguiente tuve la respuesta también. El Señor me hizo entender que esas sombras eran las vidas vacías de las personas que solamente tenían el conocimiento a través de lo que miraban. Era lo único que les brillaba, pero sus vidas estaban oscuras. Y muchas veces hay cristianos que tenemos una vida oscura porque realmente no vivimos en la santidad del Señor. Dice que sin la santidad nadie verá al Señor. No juegues a la iglesita, no juegues al cristianito, no juegues, empieza a vivir en obediencia en tu casa. Tú muchas veces a la iglesia nos puedes engañar, ¿verdad? Pero en tu casa no engañas a tu familia. Los que te ven, los que te conocen, los que saben cómo eres. Tenemos que dar ese cambio, hermano. Tenemos que dar ese cambio. Deja de poner la mirada en la gente, deja de poner la mirada en las personas. En la única persona que nosotros podemos poner la mirada se llama Jesucristo. Dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, no hay otro nombre. En el nombre de Jesús, solo en ese nombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el precioso nombre de Jesucristo. Fíjate que hay una historia, una enseñanza en los evangelios cuando Jesucristo le da la misión a los 70, ¿verdad? Dice que cuando ellos regresaron, ellos llegaron gozosos, diciendo, hey Señor, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre de Jesús tiene esa autoridad. Aunque Jesús todavía no había sido crucificado, Jesús todavía estaba vivo porque regresaron a Jesús, ¿sí? O sea, el nombre de Jesús no tuvo la validez hasta después de su muerte. No, el nombre de Jesús siempre ha tenido la validez aun cuando Jesús vivía en ese cuerpo, porque les dio esa autoridad y ellos llegan y le dicen, Señor, en tu nombre se nos someten los demonios, y estaban gozosos, ¿verdad? Y Jesús les dijo que no se gozaran por eso, sino que se gozaran porque sus nombres están escritos en el libro de los cielos, están escritos en los cielos. Así que en el nombre de Jesús hay autoridad. Jesús todavía no había ido a la crucifixión, no había ido a la muerte, y todavía estaba en vida, y en el nombre de Jesús ya los demonios se sujetaban. Y ese fue el testimonio de estos 70 que regresaron otra vez. En el nombre de Jesucristo hay poder, en el nombre de Jesucristo hay salvación. Invoca, iglesia, hermano, invoca el nombre de Jesús, adóralo, exáltale. Él es digno de toda honra, de toda gloria. Y aquí queremos a través de este video exaltar a Jesús. No estamos exaltando a ningún hombre, y tampoco estamos hablando mal de los discípulos. No, hermanos, ellos como nosotros tenemos errores. La iglesia tiene errores, ¿verdad? Pero mire, el Señor nos perdona, el Señor nos santifica. Alguien me decía una vez, ¿verdad? Dices que no somos santos ni perfectos. Ok, no somos perfectos enteramente, pero así somos santos. Desde que tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y es lo que nos está en el proceso de santificación, es lo que nos santifica. Podemos decir que lo único bueno en nosotros no somos nosotros, sino Dios, el Espíritu Santo, que mora en nuestras vidas y nos dirige. Qué interesante, hermanos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Vea el testimonio ahora de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9, en el capítulo 9, versículo 33. El apóstol Pablo también cita la escritura de Isaías 28, 16. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Todos los que creemos en Cristo Jesús no vamos a ser avergonzados, porque el Señor respalda a su pueblo. Pero hay que vivir también en vida íntegra. No te llames cristiano y no obedezcas al Señor. Jesús les dijo, me decís Señor y Señor, y no hacéis lo que yo digo. O sea, no me obedecen. Mencionamos a Jesús, pero vives tu vida. Hermano, yo te quiero instar a través de este medio que ya pares de llevar la vida que has llevado. Si estás llevando una vida carnal, una vida, para. A mí no me vas a dar cuenta, a nadie, a ningún pastor. Un día tú le vas a dar cuenta a Dios.
Para de llevar esa vida, arregla tu vida y empieza a que tu vida glorifique a Dios, que tu vida dé el fruto que Dios quiere, que tu vida sea una vida agradable a Dios. Alinea tu vida a como Dios quiere. Tenemos que vivir, Pedro dijo, sed santos porque yo soy santo, citando el Antiguo Testamento. Tenemos que vivir en esta santidad. Yo siempre hablo de una vida, y decía hace rato, ¿verdad?, que conozco muchos cristianos confesionales que llevan una vida vacía, una vida lejos de Dios. Pero están confesando: confieso riqueza y bendición para mi casa, confieso que no va a llegar esta plaga a mí, confieso. Y vemos que hay hasta pastores que se han enfermado de COVID, mucho cristiano enfermo, mucho cristiano mediocre. Perdónenme, no estoy ofendiendo, simplemente es por no tener el conocimiento y vivirlo, porque no basta tener que ya conozco de Dios. ¿Sabes qué, hermano? El infierno va a estar lleno de teólogos. Mucha gente que conoce de Dios, pero que no vive conforme a Dios. Ese es el problema. No vivimos vidas íntegras, no tenemos vidas santas ante Dios, pero hay un conocimiento y todo el mundo sabe de Dios. En la iglesia todo el mundo te quiere corregir, te quiere enseñar, te quiere y que los vean. Pero, brother, ¿cómo viven a veces en sus casas? No es vivir de apariencia en cuatro paredes lo que es la iglesia, sino en tu casa, tu primera iglesia. Así como eres en la iglesia, así tienes que ser en tu casa. Así como eres en tu casa, tienes que ser en tu trabajo. Así como en tu trabajo, tienes que ser donde sea. Tienes que ser luz. Pero muchas veces es triste que das una apariencia y a veces en tu trabajo te conocen como mal hablado. No, pero si ese es bien mal hablado en el trabajo, no tiene, es una persona que no tiene, que no parece ni cristiano. Hoy en día ya no se sabe quién es cristiano. Los cristianos se confunden con el mundo. Algo que fue muy diferente con Pedro, ¿verdad? Dice que cuando siguió a Jesús, que antes de que cantara el gallo, que lo estuvo negando, ¿verdad? Alguien le dijo: hey, tu manera de hablar te delata. Algo había en él. Hoy en día los cristianos, su manera de hablar parecen mundanos. No se marca esa diferencia realmente. Y no estoy juzgando, ¿verdad? Simplemente por sus frutos, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Muchas veces queremos engañar a las personas, ¿verdad? No, es que yo soy buena gente, no, es que yo soy cristiano y hablamos muy bonito de nosotros. Es que yo soy cristiano, es que yo tengo años en la iglesia, yo no tengo 20 años en la iglesia. Ok, ¿cuántas almas has ganado? Tienes 20 años y ¿cuánto? ¿A quiénes has evangelizado? ¿Cuántas personas has discipulado? ¿A cuántas personas? Y a veces tienes 20 años, pero no hay un crecimiento, llevamos una vida enana, estamos enanos espiritualmente, y es ahí donde tenemos que crecer. Tenemos que venir al conocimiento para dar ese crecimiento en el Señor y vivir en esa obediencia y dar el fruto que Él quiere. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo también en el capítulo 10 a los Romanos 10, 11. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pablo hace el énfasis también de la preexistencia de Cristo como la roca eterna. Desde los tiempos de Moisés, el líder escogido por Dios para dirigir al pueblo de Israel en su travesía por el desierto, y esto lo encontramos en primera a los Corintios, capítulo 10. En la epístola a los Corintios, en el capítulo 10, del 1 al 4, dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Está hablando a la iglesia de Corinto, a los hermanos, que ignoren que nuestros padres, está hablando los del tiempo pasado, que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, versículo 2, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Vea, ¿de qué está hablando? Jesucristo ya había dicho, ¿verdad? En Juan dice: escudriñad las escrituras, dice, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice, las escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, las escrituras dan testimonio de mí. Y tú te preguntas, ¿en qué momento las escrituras dan testimonio de Jesús? Y aquí Pablo lo cita en el versículo 4. Dice: y todos, hablando de aquel tiempo, ¿verdad? Los que estuvieron con Moisés, los que cruzaron el mar, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando en los términos espirituales, porque bebían de la roca espiritual. Ya salió la roca. No es Pedro, la roca es Jesús. La roca espiritual que lo seguía. Vea que el Señor está con su pueblo. El Señor va con nosotros. No importa dónde te vayas tú, al cielo, a la luna, a Marte, a Júpiter, estés bajo
a Jonás se lo tragó el pez y estaba bajo el agua y él oraba y Dios lo escuchaba. No hay ningún lugar que tú te puedas esconder donde Dios no esté. Ahí en el mismo Hades también el Señor te oye. Dice la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Pablo dice que esta roca es Jesucristo, no es Pedro. Entonces, a través de estos estudios deseamos quitar la venda a estas personas, ¿verdad? Que piensan que es Pedro, y llega el Papa y les da la mano y ahí están besándole la mano y muchas reverencias y le lloran y le piden como si el Papa les fuera a hacer milagro. Pedro, cuando hicieron la sanación del cojo en Hechos capítulo 3, ¿verdad? Y se la amontona a la gente. Él mismo en su sermón, en su enseñanza, dice: ¿y por qué ponéis la mirada en nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho? Ellos no hicieron nada. Pedro está reconociendo que es Dios, y hoy en día la gente no entiende eso. Oh, el Papa anda beatificando a las personas que murieron porque hicieron un milagro. No son las personas, ningún hombre hace milagros, solo Dios hace milagros, y las personas solamente somos instrumentos de Dios, que Dios nos usa, así como Pablo fue y predicó y se hacen milagros. Dice la palabra en Hechos, ¿verdad? Y que por la mano de los apóstoles se hacían milagros y señales, pero no es el hombre, es Dios a través de los hombres, y es lo que la iglesia tiene que entender. Yo te invito a que ya pares de buscar milagros. A veces ponemos la prioridad en los milagros, y no es que yo esté en contra de los milagros, no, hermanos, es que Dios es un Dios de orden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Se trata de buscar no los milagros, sino al que hace los milagros. Marcos 16 dice que todos los que en él creyeren, dice, y esas señales seguirán. Las señales nos van a seguir a los que creen. Tú no tienes que correr y buscar señales, ellas nos van a seguir, pero tu mirada tiene que estar en el Señor. Por eso yo te insto, ¿verdad? No te preocupes por buscar señales, preocúpate por buscar a Dios, preocúpate por seguir a Jesucristo. Cuando tú vivas en integridad, cuando tú vivas en el temor, dice que Dios atiende la oración del humilde, Dios inclina su oído, Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar, las señales van a venir, los milagros se van a dar. Pero hay gente que está preocupada por eso y los quieren hacer y quieren forzar a Dios, y han salido tantos videos de gente que el botecito de agua se va a convertir en vino, el milagro, y no sé qué tantos polvitos le ponen ahí en la tapadera y lo mezclan y están orando y engañan a la gente. Y ahí en la misma iglesia hay paralíticos. A ver, ¿por qué no oraron por ese paralítico para que se levantara? Ahí andan queriendo engañar con un botecito de agua con pintura en la tapadera y queriendo engañar a la gente. Están queriendo buscar milagros, hermano. Yo creo en los milagros, pero no somos llamados a buscar milagros, somos llamados a buscar a Jesucristo. Cuando tú busques a Jesucristo, los milagros te van a seguir. Pero hoy en día hay tanta ignorancia de la Biblia, y yo sé que cualquier persona que me ve, está en contra de los milagros. No, hermano, cada día Dios hace milagros, cada día Dios me permite ver a mi hija, a mi esposa sana, cada día yo veo mi refrigerador lleno, cada día yo tengo el trabajo, cada día yo tengo la salud, cada día yo tengo el respaldo de Dios y lo puedo sentir y siento su calor y siento al Espíritu Santo. Pero hoy en día hay cristianos que viven vidas vacías porque no viven conforme a la voluntad de Dios. Para de poner tu mirada en el hombre. Pedro no es la roca, es Jesucristo. Dios bendiga a Pedro a su vida, Dios bendiga a Pablo, Dios bendiga. Pero aún, hermano, cuando Pedro fue a casa de Cornelio y le habla el ángel y le dice que fuera, ¿verdad? Cornelio no era un judío, Cornelio era un gentil, Cornelio, pero él era un hombre que hacía muchas limosnas, era un hombre temeroso, que Dios manda a Pedro, y Pedro le dice: tú sabes qué abominación tan grande es que un judío venga aquí. Y dice que cuando Cornelio se le postró para adorarle, Pedro lo levanta y le dice: yo también soy hombre. Los discípulos no reciben adoración, lo que ahora el Papa, la gente le da adoración y él la recibe. El único digno de adoración es Jesucristo, no es el hombre. Si tú te vas a Apocalipsis, tú te das cuenta cuando el ángel le revela a Juan, ¿verdad? Ahí en el capítulo 19 y parte del versículo, dos veces Juan, en el capítulo 22 de Apocalipsis, se postra al ángel y el ángel lo para. ¡Ey, no! Yo soy hermano consiervo tuyo y de los profetas, adora a Dios. El mismo ángel que es fuerte, tiene más fuerza, tiene más fortaleza en cuanto a nosotros, en nuestra débil humanidad. El mismo ángel no recibe la adoración para Juan y le dice: ¡hey, momento, no lo hagas! Adora a Dios.
Y muchos hombres dentro del Vaticano, cardenales, andan buscando la pleitesía y el ser vistos, el ser adorados por la gente. Y ese sentir lo tiene Satanás. Satanás quiere que se le adore. Acuérdate que ese mismo Satanás le dijo a Jesucristo, ¿verdad? Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Satanás le pide adoración a Jesucristo. Así que yo te invito, amado hermano, vamos a dejarle aquí en este estudio, ¿verdad? No quiero hacerlo tan largos estos videos. Vamos a tener una tercera parte, ¿verdad? De este tema. Y vamos a ver el tema, Cristo es la cabeza de la iglesia y de toda creación. Y vamos a ver la evidencia, porque nosotros tenemos que exaltar el nombre de Jesucristo. Si tú lees el libro de Hebreos, te vas a dar cuenta que la persona de Jesús está por encima de toda creación, por encima de Moisés, por encima de los ángeles. Jesucristo nuestra vida debe ser cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Cristo es el centro del universo. Todo lo que fue creado fue hecho por Él y para Él. Cristo es el centro y dice que sin Él nada subsistiría. Nosotros tenemos vida por Él y dice, y nos dio vida cuando estábamos muertos, porque por medio del Espíritu de Cristo ahora somos vivificados. Cristo debe ser y es el centro de nuestra vida. Adora a Jesucristo. Él es el camino y la verdad. Él es nuestra salvación. En Él no hay condenación. En Él tenemos todas las bendiciones y las riquezas espirituales. Y no estoy hablando de lo material. Claro que Dios puede añadir lo material, pero muchas veces cuando tú no tienes la capacidad de tener lo material te desvía. Hay gente que la riqueza los ha llevado a ser más egoístas, los ha llevado a alejarse de Dios, los ha hecho más déspotas. Muchas veces la riqueza cambia nuestra actitud, nuestro carácter. Así que por eso muchas veces Dios no nos da, hermanos. Dios no nos da porque sabe que si nos da, nos alejamos. Y ahí hay evidencia, ¿verdad? El salmista decía que no me des mucho, dice, para olvidarme de ti, ni poco para renegar de ti. Dame lo de cada día, lo justo, lo necesario. Y ese debe ser nuestra mentalidad, como Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, yo sé tener en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Y así nosotros estamos a expensas a lo que Dios nos dé. Cuando Jesús multiplica esos panes, ¿verdad? Eran 5 panes y 2 pececillos, y alimentó a esas 5,000 personas. No tenían riqueza, pero Dios provee, Dios suple, Dios multiplica. Yo creo en ese Dios que en este tiempo de pandemia nos va a dar la salud, que va a multiplicar esos alimentos. No va a escasear el alimento, como se le dijo también a esa viuda, que no escasearía el aceite de esa tinaja, no iba a escasear. Hermanos, el Señor está con nosotros en estos tiempos. El Señor no se ha olvidado, el Señor está a tu lado, sigue siendo fiel. Estas son las pruebas, porque aquí se va a ver quién realmente es creyente, quién realmente es hijo de Dios, quién realmente es cristiano. Sé fiel, tolera, sé fiel hasta la muerte, sé fiel. No niegues al Señor, no lo niegues. Da tu vida por Él, así como Él la dio por nosotros. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, dice Jesús, ese la salvará. Da tu vida al Señor, no lo niegues, no maldigas. Todos los ejemplos en la Biblia de Job, todas esas pruebas, precisamente nos enseña a no renegar de Dios. Aún, no nomás en las buenas alabes a Dios, también en las malas, también en la enfermedad, cuando te corran del trabajo, cuando tengas accidente, cuando te diga el doctor que tienes un cáncer, alaba a Dios y glorifícalo. No importa si tú te vas y tu cuerpo muere, graduamos y nos vamos a su presencia. No tenemos que vivir el temor, hermanos. Vivamos en el amor de Dios. Cuando el amor de Dios está en tu vida, todo temor es echado fuera. Vive en la presencia de Dios. Ese es mi consejo para ti, amado hermano. Sigamos adelante y sigamos poniendo la mirada en el Señor. No la pongas en ningún hombre, en ningún líder, que tenemos errores, tenemos fallas y podemos fallarte, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo nunca de los nunca te va a fallar. Hasta la próxima, hermanos, que Dios nos los bendiga y estaremos compartiendo un video más en este canal Palabra Eficaz y seguiremos en comunicación. Que Dios nos bendiga. Amén.